Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos das a cada momento, día a día, por esta bendición tan grande, Señor, de estar aquí en tus atrios, de estar buscándote, de encontrarte, Padre Santo. Tenemos muchas situaciones que vivimos, Señor, con nuestras familias, en el trabajo, en la calle incluso, Señor. Y sabemos, Señor, que todas esas situaciones tú las tienes bajo control. Sabemos que depositando nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, tú harás lo mejor que sea para nosotros. En este día, Señor, te pido, Padre Celestial, que me uses, Señor, que esta palabra que me has regalado tan hermosa, Señor, la pueda yo transmitir de manera sabia a mis hermanos. Y no solo eso, Señor, sino de esa misma manera sabia ellos la reciban. Que podamos, Señor, cada uno de nosotros que estamos a punto de recibir este mensaje, que podamos, Señor, adoptar todo esto en nuestra vida y verla transformada. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Este tema, hermanos, lo tengo cocinando, por así decirlo, más de 2 años, y no se había presentado la oportunidad, y yo estaba ansiosa, ¿no?, por presentar este tema ante ustedes, pero llegó el momento en que el Señor me dijo: espérate. Entonces ha llegado el momento de tratar este tema tan hermoso, que son las heridas de la infancia. También les llaman las heridas del alma. Les voy a leer la definición de herida. Dice así: herida es una lesión que produce la pérdida de continuidad de la piel o de los tejidos internos del cuerpo. Eso es una herida, es una lesión que produce la continuidad. Por ejemplo, si yo tengo si me hago una lesión, sufro una lesión aquí en esta parte de la piel pierde continuidad, está cortada. Y así en cada órgano del cuerpo que reciba una lesión. Pero si lo trasladamos esto al alma, por algo le llaman herida del alma, porque es una lesión. ¿En dónde? En el alma. ¿Que se produjo cuándo? En la infancia. En esa etapa de la vida donde el ser humano es totalmente vulnerable, totalmente está a merced de las personas que están a cargo de él. ¿Sí me explicó? Que son los padres principalmente, los padres. Podría ser los abuelos, los tíos, pero por lo general pues son los padres. Entonces, en esta etapa tan tierna, tan vulnerable, tan sensible, tan delicada, se producen estas heridas. Y les voy a leer qué es esto. Dice: heridas de la infancia son cicatrices emocionales originadas por experiencias dolorosas o negligencias no gestionadas durante los primeros años de vida, que moldean la personalidad, autoestima y relaciones en la etapa adulta. Identificadas comúnmente, hay 5 heridas, 5, ahí les van. Identificadas comúnmente como rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Esas son las heridas que se le pueden producir a un ser humano durante la infancia, y son producidas generalmente por los padres, los seres que dicen que nos aman, o a los seres que decimos que amamos. Entonces dice: estas heridas generan máscaras de comportamiento para protegerse,
limitando la expresión emocional. Fíjense todo lo que sucede a causa de las heridas. Ahora, podríamos decir, les voy a decir otra vez cuáles son estas heridas: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Todo el mundo podemos reflexionar un momento y detenernos y decir y preguntarnos a nosotros mismos: ¿tengo esas heridas? ¿Creen que las tenemos? Sí. ¿Todos? Sí, todos. Nadie nos amamos. Obviamente en diferentes dimensiones. Puede ser una herida apenas que me produjo un rasguño, o puede ser una herida por la que me estoy desangrando. Entonces, estas heridas determinan la personalidad de un ser humano, y en la actualidad las personas le echan la culpa a todo mundo, que todos los demás son el problema. Yo estoy bien, los demás son el problema, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ir desarrollando estas heridas, las vamos a ir checando y vamos a ver qué es esto. Vamos a empezar con la herida de la injusticia. Vamos a escuchar, hermanos, vamos a poner atención para que pensemos si tenemos esa herida y a qué escala, ¿no?, la tenemos. Y los que somos papás, vamos a reflexionar si esa herida se la hemos causado a nuestros hijos y con qué intensidad. Dice así: injusticia, comúnmente en entornos fríos y autoritarios. Produce rigidez, perfeccionismo extremo, dificultad para expresar emociones, buscando ser excesivamente eficientes. Las personas que tienen este rasgo en su personalidad tienen una herida de injusticia. Y te callas porque lo digo yo. Yo soy tu mamá y te callas. Y lo digo yo, y aquí se hace lo que yo digo. ¿No les suena, hermanos? Sí. ¿De qué eres la mamá así? Esa es la herida de injusticia. O no te lo compro y te callas. Es que me compraste, mi hermano, sí, ¿y qué? ¿Les suena? Vamos a ver. Pero sabemos que en el camino de Dios hay solución. Amén. Hay solución. ¿En qué caso tendría que el Señor nos mostrara estas heridas si no nos va a decir cuál es la solución? ¿Y creen que hay solución? Amén. Por supuesto. Vamos a el Salmo 82, verso 3. Creo que me equivoqué en la orden de los versos, pero búscame, por favor. Salmo 82, verso 3. Dice: defended al débil y al huérfano, y hacer justicia al afligido y al enfermo. Nosotros tenemos herida de injusticia, pero ¿qué crees? El Señor va a hacer justicia. Él va a hacer justicia. Y no quiere decir que le va a caer un rayo a mi papá y otro a mi mamá, porque podríamos, desde nuestra perspectiva equivocada, pensaríamos que eso es hacer justicia. No, dice así: defender al débil y al huérfano, y hacer justicia al afligido y al menesteroso. El Señor me va a defender de los efectos de esas heridas, de esa herida de injusticia. El Señor me va a defender, ¿cómo? Sanando la herida. No que le va a caer un rayo a la abuelita que no me cuidó bien, no que le va a caer un rayo a mi mamá que prefirió trabajar en lugar de cuidarme. No, Él me va a dar justicia
vamos en el orden en el que estaba, hijo, por favor. Me regreso, dice abandono. Originada por soledad o falta de atención física, emocional. De abandono, perdón, o falta de atención física o emocional. Causa dependencia emocional, miedo inmenso a la soledad y tolerancia a las relaciones. ¿Qué término está muy de moda? Tóxicas. Pero le echamos la culpa a que él está mal y yo muy bien. Pero ¿por qué me hago adicto a esa relación tóxica, a esa relación nociva? Porque tengo herida de abandono. Y hermanos, la herida de abandono no quiere decir que mi papá se fue y se olvidó de mí, mi mamá se fue y me dejó y ya nunca la volví a ver. No. Hasta ir por los niños tarde a la escuela les causa la herida de abandono. Cuando se les da de comer a deshoras, cuando en un momento que necesitan un abrazo, un consuelo, se les deja solos. El ser humano es tan sensible, tan frágil, hermanos, tan frágil, pero aún con esa fragilidad y ese impacto que pueden tener las heridas, sobrevive. Sobrevive porque pues aquí estamos personas de todas las edades y todos tenemos esas heridas en diferente medida, y quien diga que no, ¿qué creen? ¿Cómo? Miente. Quien no, yo estoy viendo, no, yo así soy. No, tenemos esas heridas en diferentes intensidades. Ahora vamos al Salmo 27, verso 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuál es la herida? ¿Quiénes son los que pueden causar en mayor profundidad y en mayor número las heridas? Esa herida de abandono. Los padres. Es más, aunque el papá o la mamá se haya muerto, el hijo sufre abandono, sufre la ausencia. ¿Sí me explico? El papá no se quería morir, la mamá no se quería morir, pero aún así sufre esa ausencia, ese abandono. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogiera. No quiere decir que va a volver el tiempo atrás y que va a aparecer, no. Dios me va a sanar, me va a recoger para sanarme esa herida de abandono. Eso es lo que va a suceder. Ahora vamos a la herida de humillación. Dice así: deriva de críticas, burlas, desaprobaciones constantes. Se manifiesta en una persona complaciente, descuidando las propias necesidades por las de otros. Una persona que tiene herida de humillación no sabe decir ¿qué? No sabe decir no. Y cede a pesar de sí mismo. Eso lo podríamos como confundir con el amor al prójimo. Es que yo cedo todo con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos, porque como hay que amar al prójimo. No, cedo porque tengo la herida de humillación, porque me desaprobaron, porque no me reconocieron, porque me criticaron, porque me etiquetaron, porque me pusieron apodos, porque me compararon con mis hermanos, porque pensaron que yo no podía, me dijeron: deja ahí, tú no puedes. Ay, eres un tonto. Ay, ¿cómo vas a aprender los números si eres un burro? Todo eso causa herida de humillación. Entonces, vamos a la palabra para ver qué se puede hacer. En Proverbios 29, 25 dice así:
El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. O sea, el ser humano me puede humillar, pero ¿qué creen? Si yo busco a Dios y me dejo sanar por Él, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? Seré exaltado, seré exaltado, seré reconocido. ¿Sí me explico? Amén. Seré aprobado por Dios. Entonces va a sanar esa herida de humillación. Ahora vamos a Isaías 52, verso 13. Dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Para que nosotros disfrutemos de esta promesa, tenemos que cumplir el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito en este verso? Ser siervo de Dios. Dice así: he aquí que mi siervo, no dice el siervo, no dice cualquier siervo, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy bien. Aunque hayan preferido a tus hermanos por encima de ti, aunque te hayan puesto un apodo, aunque te hayan desautorizado, aunque te hayan devaluado, el Señor te puede sanar. Y después serás puesto muy en alto. Ahora vamos a la herida de traición. Dice, aparece ante promesas incumplidas o mentiras de figuras de apego, desarrolla desconfianza, necesidad de control y dificultades para establecer vínculos cercanos. Fíjense, les voy a leer nuevamente. Aparece ante promesas incumplidas. Sí, hijo, yo te lo traigo. Sí, vamos a ir al parque y se acaba la sopa. Sí, hijo, yo voy a ir por ti. Sí, te prometo que no te vuelvo a pegar. Sí, te prometo que ya no vuelvo a empujar a tu mamá. Sí, hijo, no me voy a ir, nunca los voy a abandonar. Y la herida de traición, hermanos, sucede también cuando el papá o la mamá se van y forman una nueva familia y ya tienen otros hijos. Y pareciera que nada más estoy traicionando a mi esposo o a mi esposa, pero no. Yo cuando formé una familia, asumí una responsabilidad. Y mi responsabilidad no solo era con mi esposo o mi esposo, era también con mis hijos. La fidelidad se la debía también a mis hijos. La fidelidad. El pacto no fue, el pacto que hice con esa persona, el pacto que hice de formar una familia no fue solo con la esposa o el esposo, fue también con los hijos. Pero las necesidades de los hijos, por lo general, cuando se disuelve un matrimonio, pasan no a segundo, es el último de las prioridades, las necesidades de los hijos. No, que yo tengo derecho de hacer mi vida, y tus derechos están por encima, aplastando, apabullando los derechos de tus hijos. Es que yo soy joven, tengo derecho a hacer mi vida, a formar una familia, que me quieran, a tener una pareja, etcétera, 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 bla, 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 bla. Y traicionamos a nuestros hijos. Les damos una puñalada trapera con nuestras decisiones. Entonces, dice, aparece ante promesas incumplidas o mentiras de figuras de apego. ¿Quiénes son esas figuras de apego? Los padres.
Mi tío puede casarse y volverse a casar y tener hijos por aquí y por allá. A mí no me afecta, mientras no lo haga mi papá. Mi tía puede andar con Juan de las Pitas y tener un hijo por allá y un hijo por allá y abandonarlos. A mí no me afecta, mientras no lo haga mi mamá. O, desde la perspectiva de los padres, pues sus hijos de mi hermano están abandonados, olvidados, no fueron la prioridad de mis hijos, de sus papás, pero los míos sí. O al revés, no fueron mi prioridad. Yo puse por encima de todo mis necesidades. Y no las puse en las manos de Dios, las puse por encima de las necesidades de mi hijo. Porque el problema, hermanos, es cuando una persona joven se separa o se divorcia, el problema es que quiere tener una pareja otra vez. Si no es que ya la tiene antes de que reviente el matrimonio anterior. Entonces, la persona dice: es que soy joven, es que tengo derecho, es que tengo mis necesidades. Y obviamente pues, se refiere a las necesidades sexuales. Es que tengo necesidades. Y las pusiste en las manos de Dios. Se las encomendaste. Le pediste que te apaciguara esas necesidades mientras te dedicabas a tus hijos. No lo hiciste. Entonces, generamos esa herida de traición en nuestros hijos. O sufrimos esa herida de traición por parte de nuestros padres. Pero no todo está perdido, hermanos. Vamos a ver cómo podremos enfrentar esto. Vamos a Lamentaciones 3, 22 y 23. Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Amén. Fíjense, hermanos, si yo me pongo en las manos de Dios esa herida de traición que tengo, las personas que me rodeaban, a las que estaba yo a cargo, a las que me tenían que cuidar, que tenían que ser fieles conmigo, no lo fueron. Dios está dispuesto a sanar. ¿Y cómo podría el Señor sanar la herida de traición que tengo? ¿Con qué? Si tengo herida de traición, ¿cómo puede ser sanada esa herida de traición? Con fidelidad. Con fidelidad. ¿Y quién va a ver más fiel que el Señor? Nadie, solo Él. Entonces, cuando yo comprendo que solo Dios es fiel, puedo disculpar, perdonar a quien haya sido infiel conmigo. Puedo comprenderlo y quitarme esa carga. Porque también las otras personas que fueron infieles conmigo tendrían sus razones. Y yo no las puedo juzgar. Y como solo Dios es fiel, ¿qué podía yo esperar de un ser humano? ¿Sí me explico? Entonces, regresamos al 22, hijo, por favor. Dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos, ¿por qué? Les voy a replantear la pregunta. Por la misericordia de Jehová, ¿qué ha pasado con las heridas? No me han consumido. No me han consumido las heridas. Estoy aquí. Y estoy en este momento siendo expuesto a la solución de esas heridas. No me consumieron esas heridas, sí, me causaron esto, tengo una personalidad que está mal, soy adicto a las relaciones tóxicas, no sé decir que no, no sé
mostrar lo que siento, me desquito con los demás, culpo a todo el mundo. Sí, esos son los impactos que tuvieron las heridas en la infancia, esas heridas del alma en mi vida. Me despersonalizaron o me hicieron una personalidad un tanto retorcida. Pero el Señor me está ofreciendo que puede restaurar todas esas heridas, las puede sanar. Y me está dando también la oportunidad de yo como padre ver en qué medida les causé esas heridas a mis hijos. Porque tienes duda, hermano, que eres papá o que eres mamá, ¿tienes duda que les hayas causado heridas a tus hijos? ¿Tienes duda de verdad? No. No, yo estoy convencida, yo ya lo reconocí. Habrá quien diga, no, es que yo sí los quise mucho, los traté muy bien. No, todos en diferentes medidas. Obviamente no es lo mismo que llegué toda la semana tarde por él a la escuela y se quedó como tontito ahí parado, esperándome, a que yo me haya ido definitivamente de su vida y me olvidé de él. No es el mismo impacto, pero no deja de causar una herida. No fue cuando llegué toda la semana tarde por él no fue mi prioridad. Que el quehacer, que el mercado, que el celular, mil cosas. Y cuando me fui con otro hombre y me olvidé de mi hijo, tampoco fue mi prioridad. Entonces, en diferentes intensidades se provocó esa herida. Entonces, vamos a... ya leímos Lamentaciones, ¿verdad? Dice, la vamos a leer nuevamente, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. El 23, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Sí traigo esas heridas, sí causé esas heridas, pero Dios es fiel. Amén. Y está dispuesto a ayudar, y está dispuesto a darme esa sanidad que necesito. Y hermano, sucede una cuestión: si tú no sanas tus heridas de la infancia, tu hermano adulto, tu hermano papá, hermana mamá, no sanas primero esas heridas que traes, no vas a poder ayudar a tu hijo. Eso no va a suceder. Tú vas a poder ayudar a tu hijo a sanar esas heridas del alma, sí, solo sí, sanas primero las heridas. Amén. ¿Cómo le vas a quitar los piojos a tu hijo si tú estás piojoso? O sea, ¿sí o no suena lógico? Pues a lo mejor estuve limpie, pero en cuanto volvimos a tener contacto, le volví a pasar los piojos. O ese amor romantizado. No, mi hijo primero que yo. No romantices el amor. El amor no es romántico, el amor es amor. Y si tú no estás bien, tus hijos, hasta que sean adultos y decidan, van a estar bien, y eso sí deciden. Si no van a estar mal. Tú puedes ver como hijo adulto que estás en el camino de Dios, que llevas un camino ya echado, ya andado en el camino de Dios, y decidiste que tu vida fuera transformada, y a lo mejor tus padres no están mejor, pero eso lo hiciste ya en una edad adulta, que tomaste esa convicción. Habrá papás de hermanos en esta iglesia, en cualquier otro lugar, que todavía tomen, y los hijos adultos están en el camino de Dios, pero los padres no han querido enderezar sus pasos. Pero eso ya es responsabilidad. Pero mientras nuestros hijos dependan de nosotros, es nuestra responsabilidad. Y vamos les voy a leer. Fíjense bien, hermanos. Estamos hablando de las heridas y de que esas heridas se pueden sanar. Dice, proceso de cicatrización. Es la respuesta biológica del cuerpo para sellar la piel.
que incluye fases de inflamación prolífera, formación de tejido, maduración. O sea, la herida tiene y la cicatrización de esa herida tiene un proceso. Cuando uno de mis sobrinos estaba chiquito, le picó algo y andaba. Y apenas se le cubría esa como una capita de agüita que se seca para cubrir la herida. En cuanto tenía eso, ¿qué creen que hacía? Otra vez, ¿no? Y así anduvo no sé cuántas semanas. Y se sentía otra vez que se empezaba a formar la costrita y se volvía a pellizcar. Le daba tentación, tenía como 4 años. Y nosotros nos podemos ir por la vida así, hermanos, con las heridas del alma. No la dejamos cicatrizar. Es más, ni siquiera empezamos el proceso. La herida que me causaron a los 4, a los 10, a los 8, sigue sangrando. Porque sigo teniendo esa conducta que me generó esa herida. Sigue sangrando. Pero, ¿qué sucede con las heridas? Ahí les va. Les voy a dar la diferencia entre una herida limpia y una herida contaminada. Dice, las heridas limpias son incisas, por ejemplo las de una cirugía. Cuando a una persona le hacen una cirugía, los médicos se esmeran en que esa herida quede limpia, quede protegida, le ponen medicamento, qué sé yo. Y cuando hay que hacer una curación, es el mismo proceso, sus guantes, el desinfectante, las gasas, etcétera, etcétera. ¿Y esa herida qué le va a pasar? Va a sanar. Va a sanar. Va a sanar. Va a tomar su tiempo dependiendo de la intensidad de la herida. No es lo mismo una herida de que los hermanos se rasuran y se rasguñaron y de sangre a una cesárea. Y ambas son heridas. No es lo mismo. Van a tomar su tiempo cada una y va a tener sus exigencias cada una. A lo mejor nada más se hacen así con no sé, un algodón pero la herida de la cesárea, ¿podemos hacer eso? No. Es más, dicen que las capas que cortaron de piel tardan años en volver en cicatrizar. Entonces, así las heridas en la infancia. Habrá quien tenga una herida muy leve y rápidamente pueda sanar. Y hay quienes esa misma herida la tengan muy profunda y le va a costar mucho sanar. Ahora les voy a decir las heridas. Y estas heridas que son limpias, que están atendidas, que alguien se está ocupando de la herida, son de bajo riesgo. Cuando la persona le hace una cirugía y el día que le toca la curación se la hacen y pasan los días y le toca otra curación y se la hacen, ¿qué va a pasar con esa herida? Va a sanar satisfactoriamente, no va a haber nada que la retrase. Pero dice, mientras que las heridas contaminadas, heridas a las que no se le hizo caso, heridas a las que no se les dio importancia, tienen alto riesgo de infección. ¿Y qué sucede, hermano? Esto mismo lo vamos a transpolar a las heridas del alma. Dice así, mientras que las contaminadas tienen alto riesgo de infección. Hermano, si tu herida de la infancia, tus heridas del alma están contaminadas, vas a infectar a los que te rodean. ¿Por qué crees que te causaron tus padres esas heridas?
que las tenía. ¿Crees que tu papá sabía que tenía herida de humillación? ¿Que tenía herida de abandono? ¿Que tenía herida de injusticia? ¿Que tenía herida de traición? No sabía. Pero ¿qué sucede, hermano? Hoy tú sí sabes. Y es tu responsabilidad. Entonces, ¿quieres infectar a los demás, a los que te rodean? ¿Y quiénes son los que están más cerca de ti? ¿El vecino? ¿El compañero de trabajo? ¿El que va contigo en el pecero que no lo conoces? No. Las personas a las que decimos que amamos. Y a esas personas las vamos a contaminar, las vamos a infectar con nuestras heridas que están. ¿Qué le pasa a una herida cuando está infectando? ¿Qué hay? Hay inflamación, dolor, pus, que sería secreción. ¿Qué más? ¿Qué carácter? No cicatriza, no cierra. ¿Qué característica tiene la pus? Mal olor. Todo eso, una herida del alma. Todo eso. Entonces, nosotros tenemos hoy esa responsabilidad y tenemos, cuando llegamos a los pies de Dios y lo empezamos a conocer, descubrimos que en Dios hay esperanza. Hay esperanza. Y Dios, podemos venir desgarrados del alma, con las heridas extremadamente profundas. ¿Creen que tenga capacidad de sanarnos? Por supuesto. Entonces, vamos a ver qué promesas nos da el Señor con estas heridas que nos aquejan. Vamos a Jeremías 30:17. Ya vamos terminando, hermanos. Dice, lo vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice, mas yo haré venir sanidad a ti, te sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechaste llamar diciendo, es la elección de la que nadie se acuerda. Hermano, ¿en algún momento de tu vida no te sentiste desechado? Sí. Dice así, mas yo haré venir para ti, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Ahí no está especificando cuáles, ni cuántas, ni con qué intensidad. Que llegues con una herida de abandono tremenda que casi te parte en dos del alma. No, aquí esas heridas sí no las tratamos. No estamos tratando ahorita esas heridas. Ya estás desahuciado, te vas a morir. No. Señor, pero es que yo traigo nada más un rasguño en el alma, un rasguño, porque mi mamá no fue por mí en toda la semana, y cuando tenía yo 5 años. No, tú ni necesitas. Los que me importan son las que traen las heridas más profundas. ¿Creen que suceda? No. Dice ahí, sanaré tus heridas. ¿Cuáles? Todas. ¿De quién? De todos, de todo el que se hace. El que se forme en la fila, que tome su fichita como en seguro, llegue a hacer fila, ¿no? Dice la gente, me voy a las 5 de la mañana para alcanzar ficha. Aquí con el Señor es igual, hermano, hay que ir temprano. Hay que ir temprano. En cuanto te enteras, hay que ir. Porque después puede ser tarde. Dice en su palabra, buscarme mientras pueda ser hallado. Y ahora vamos a otro verso igualmente hermoso. Dice en 2 de Crónicas 7, del 14 al 16. Dice, ¿Corintios o Crónicas? Perdón, Crónicas. Yo te puse Corintios. Es Crónicas. Vamos a ver, ya es el último verso, hermanos, pero no por eso el menos
importante. Dice así, lo vamos a leer todos juntos, hermanos, todos por favor, que el Señor oiga hasta donde está en los cielos nuestra voz. Dice así: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos pasos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El 15. Ahora estaremos en los ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Porque ahora he elegido a Santa de su casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Podemos regresar al 14, por favor? Dice, si se humillara mi pueblo, o sea, para empezar el Señor está demandando cosas. Así como en el seguro tienes que traer tu carnet, sin carnet no te atienden, bueno, no sé, ¿no? Pero yo pienso que sin carnet no te atienden. Tu credencial de lector, si no está vigente, aunque tú seas el que está ahí en la foto, no te sirve. Aquí es más extremo, porque al del seguro lo puedo sobornar. Con la credencial de lector no pasa. ¿Lo puedo sobornar? ¿Una sopanita? Sí, lo puedo sobornar. ¿Al Señor? No, el Señor es incorruptible. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra? ¿Es la tierra del planeta? ¿Qué tierra? En donde cae la semilla. Pero esa tierra, como está contaminada, ayer me preguntaba mi esposo, porque vimos un árbol con plaga. Y en la congregación donde estábamos es un médico, y el médico nos explicaba que la gente combate las plagas por fuera. Le ponen insecticida o pesticidas. Cuando la plaga se origina por la tierra, por las aguas con las que se aumenta, se hidrata, se alimenta esa tierra. Entonces, ¿el fruto cómo va a estar? Mal, contaminado, no va a servir. Ese árbol va a ser infructífero, aunque dé fruto. Va a ser infructífero porque ese fruto no sirve. Entonces el Señor nos está diciendo: sanaré su tierra. Y tu tierra, hermano, es tu corazón, es tu alma. ¿Y cómo va a germinar bien esa semilla? Si esa tierra está contaminada. La regaron con aguas negras. Echaron desechos radiactivos en esa tierra. Y ahí queremos plantar. No va a funcionar. Es una garantía que no va a funcionar. En cambio, si nos humillamos, si oramos, si buscaremos su rostro, si nos convirtiéremos de nuestros caminos, el Señor va a oír desde los cielos nuestro clamor y va a sanar nuestra tierra, va a sanar nuestra alma. Esas heridas van a ser sanadas. Pero para que nosotros podamos experimentar esto, hermanos, tenemos que reconocer nuestras heridas. Y podemos reconocer nuestras heridas observando los efectos que han tenido esas heridas. ¿Cómo es nuestra personalidad? Perfeccionista, que no sabe demostrar el afecto, que no tiene carácter, que soy egoísta. Todo eso nos puede dar una
Y este día el Señor nos muestra que tenemos esas heridas, sí o sí. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo me salvo, yo no las tengo? Probablemente los bebés que andan por ahí, solo ellos. Pero a lo mejor un niño de 5 o 7 años ya tiene las heridas. Pero ¿qué crees? Él no es responsable, en él no está esa responsabilidad. Está en los adultos que lo rodean. En los adultos que lo rodean. Cuando a un joven lo llevan a un anexo, es porque ya los cansó. Ya agotaron todos los recursos. Y los cansó, ya están hartos de su conducta. Y van y lo refunden en un anexo. Pensando que el problema es del adolescente. ¿Y qué creen? No, el adolescente solo es la consecuencia de lo que han hecho los adultos que lo rodean. Y así son las heridas, hermanos. Tenemos la responsabilidad de sanarlas. ¿Quieres vivir todavía en función de esas heridas, hermano? Interactuar con los demás, tomar decisiones en función de esas heridas, van a ser catastróficos los resultados. Y más cuando el Señor nos está mostrando el día de hoy que tenemos esas heridas que se pueden sanar y que solo Él las puede sanar. Solo es cuestión de que nos acerquemos, que nos humillemos y busquemos su rostro. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este día, por este mensaje, Señor, que nos has dado. Nadie podría levantarse, Señor, y decir, yo no tengo ninguna herida, Señor. Todos, Padre, porque hemos sido niños, niñas, Señor, rodeados por adultos que también tenían esas heridas, Padre. Pero en este momento, Señor, como adultos, podemos tomar delante de ti la responsabilidad de sanar esas heridas y no seguir achacándole a los padres, a los abuelos, sino hacerme responsable. No soy responsable de lo que me tocó vivir, yo no lo elegí, pero soy responsable de qué hacer con eso que me tocó vivir. Yo no soy responsable que hubieran preferido a mis hermanos por encima de mí. Yo no soy responsable que mis padres se hubieran separado, que mi mamá me hubiera abandonado, que mi padre hubiera preferido formar otra familia, que me trataran con ofensas, Señor, con apodos. Yo no soy responsable de nada de eso. Todos los hechos, Señor, que han causado nuestras heridas cuando niños no éramos responsables. Pero hoy, Señor, pones delante de nosotros esa oportunidad preciosa, Señor, de poder responsabilizarnos de esas heridas, de llevar esa alma, ese corazón dañado y lastimado a tus pies, ese corazón sangrante, ese corazón, Señor, herido, ese corazón, Señor, que ya tiene pus, Padre Santo, que huele mal. Lo puedo llevar, humillarme y acercarlo a ti, Señor, y que tú lo sanes. Para que esa palabra, Señor, que tú me das, dé frutos dignos de arrepentimiento, de frutos que te honren. Pero si mi tierra todavía está contaminada, si yo decido aferrarme a esas heridas o negarlas, esa semilla no va a dar el fruto que tú te mereces, Padre. En este día, Señor, te damos gracias, Padre, por las verdades que nos revelas, por la esperanza que nos das, por la responsabilidad que podemos asumir y ya no depender de los demás para sanar. Yo asumo en este día, Señor, la responsabilidad de sanar mis heridas del alma, para poder también, Señor, a su vez ayudar a mis hijos a sanar las suyas. Te doy gracias, Padre Celestial. Te pido por esta iglesia, por esta tu casa. Danos ese crecimiento, Señor.
Danos esa sanidad que necesita tu pueblo. Déjanos ser tus siervos, Padre Santo, para poder sanar. Te pido por los hermanos que el día de hoy no estuvieron aquí. Sé con ellos, Señor, guárdalos y permite que en algún momento nos podamos reunir y estar todos juntos alabando y glorificando tu nombre. Te doy gracias, Padre Celestial. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.